Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parque Met, ayuda a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Tú puedes ser parte de este gran cambio que se necesita por un futuro más sustentable. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. ¿Aburrido del SQP constituyente? ¿Cansado del escándalo de la semana? Entonces no te pierdas el curso donde Mirko Macari conversará con convencionales, expertos y activistas sobre los grandes temas de fondo y el espíritu de esta época que nace. Son 4 sesiones a partir del lunes 11 de octubre. Programa e inscripciones en jaice.cl, Jaice con H y Z. Estamos ya listos para enfrentar esta nueva jornada, esta vez partiendo el día martes. Espero que hayan podido disfrutar de este fin de semana largo. Estamos ya con Jorge Gómez de Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Fernando, ¿bien y tú? Bien, estamos solos hoy día. ¿Estamos solos? Sí, la Nicole tuvo un percance, así que no va a estar, así que te tengo que estrujar. Ok, está bien. ¿Viste el debate ayer? Sí, me di el trabajo de verlo hasta que terminó. ¿Qué te pareció? Mira, en general me pareció que, por ejemplo, en el caso de Meo, se mostró muy fogueado en los debates. Meo creo que fue el que más puso temas como de discusión en términos institucionales, de políticas públicas, llamó al orden a varios de los otros candidatos. En general creo que se reforzaron ciertas posturas, hubo más enfrentamiento entre ciertos candidatos y hubo también como más apañe entre otros. El formato no me gustó mucho, sí, la verdad, en comparación al otro debate. Creo que lo encontré un poco desordenado, se prestó a interrupciones en muchos casos, sobre todo de Gabriel Boric y Jadna Proboste en reiteradas ocasiones. Pero en general creo que, claro, mostró o permitió evidenciar cuáles son los más fuertes y también el debilitamiento, por ejemplo, en este caso, me parece, de Sebastián Sichel. Se mostró muy tenso, me parece, en el debate. De alguna forma Gabriel Boric se mostró un poco más relajado, pero no tan tenso como en otros, o sea, no tan relajado como en otros debates. No se mostró tenso, pero no tan relajado. Creo que Jadna Proboste también aprovechó de jugar más, no solo como increpando a sus adversarios, sino también tratando de mostrar una postura más como política. Yo creo que Kast estuvo relativamente estable, solo tuvo esta salida respecto al tema, por ejemplo, de Panamá. Creo que ahí Boric jugó en ese sentido bien. Y en el caso de Artés, yo creo que es como el jugador que todos de alguna forma evitan. Increpó a Sichel, increpó a Boric. Entonces, bueno, estuvo igual entretenido. Creo que estuvo entretenido dentro de todo, pero claro, los análisis como... mi conclusión es que siempre la gente evalúa muy bien a su propio candidato. Pero claro, uno ve que hay ciertos perfiles que son mucho más políticos que otros y que obviamente salen jugando mejor en el tema de los debates. Y obviamente, esta es como mi opinión así muy personal, hay que ser bien cuero chancho para dedicarse a la política, porque finalmente sí, no hay una discusión como de temas solamente como de propuestas, sino que hay temas personales que afloran. Por lo tanto, hay que ser bien cuero chancho, creo yo. Bueno, fíjate que una cosa que es interesante es que los debates, o este último debate, digámoslo, ¿sí? Tuvo en términos de contenido, la forma es otra cosa. Creo que ahí cometieron un error los canales, pero podrían haber aprovechado lo que se hizo en el debate anterior, donde todos de alguna manera agradecieron el formato porque les permitía, entre otras cosas, no tener a los periodistas que transformarse en los... llamemos así, en los, entre comillas, agresores con preguntas.
sino que estaban las cosas establecidas entre ellos, que es como probablemente debe ser. Pero, dicho eso, tengo también la impresión que hubo bien poco de discusión de, llamémoslo así, programa o de cosas de mediano o largo plazo, y básicamente fue una discusión bien centrada en la coyuntura. Se tocó el tema, por cierto, del presidente Piñera y los Pandora Papers, las situaciones que tenían que ver con la macrozona sur. Por ejemplo, las explicaciones que se le piden a Kast por hacer esta zanja. Yo de pronto me acordé de Trump y su pared, digamos, y su muro. Esta idea de zanjas o muros es una cosa que evidentemente no se decide sobre la base de la elección de un presidente, digamos, o presidenta. Es una cosa mucho mayor, tiene que ver con una disposición a de alguna forma poner barreras, y podría haber sido conversado bastante más, porque había hartas preguntas que hacer, y también, por cierto, José Antonio Kast tenía capacidad de responderlas. Lo mismo me pasó con el caso de Sichel. Fuera de decir que había que aclarar todo, estuvo bastante blandengue, encuentro yo, en el tema de los Pandora Papers. Sí, yo concuerdo en eso. Fíjate, como hubo poca discusión en términos de programa, yo creo que hubo poco. También yo creo que los candidatos aprovecharon poco la instancia para ellos mostrar de alguna forma una diferencia sustancial en términos de propuesta política respecto a sus adversarios. Algunos trataron de hacerlo, pero en general la discusión estuvo muy centrada en de alguna forma mostrar como las debilidades del adversario. Eso yo creo que en parte se podría explicar por el formato. Creo que el formato de alguna forma inducía eso, es decir, rápidamente tenías que recurrir al ataque más que a la propuesta, y eso claramente yo creo que de alguna forma hace que el debate no haya tenido tiene harta injundia en términos de estas recriminaciones, pero en términos estrictos como claridad en las propuestas. Por ejemplo, me habría encantado que los candidatos explicaran, a propósito de lo que tú mencionas, Fernando, cómo ellos, por ejemplo, van a, de alguna forma, buscar garantizar gobernabilidad con un Congreso eventual. ¿Te fijas? Es decir, cómo usted va a gobernar en función de su relación con un Congreso determinado, cómo lo haría en esa situación, o qué tipo de proyectos de ley eventualmente impulsaría con mayor celeridad. Todo eso no estuvo en la discusión, y estuvo, claro, muy centrado en la contingencia. Yo creo que la oportunidad, por ejemplo, en el tema de migración se abordó también muy superficialmente. Al final empezaron a discutir temas como de la contingencia y de lo hecho o no hecho, más que una propuesta en términos estrictos. De hecho, la idea de la zanja, tal como dices tú, finalmente yo creo que eso va a ser es una decisión que pasa no solo por una medida del Ejecutivo, sino que eventualmente del Congreso. Entonces, yo creo que se abordó muy superficialmente muchos temas que eventualmente hoy día exigen una mirada más de Estado. Y eso, efectivamente, yo creo que hoy día los candidatos ahí se comportaron más como chamanes, más que como exploradores, como hay un libro ahí que plantea esa distinción. Oye, ya se unió a nosotros Claudia Dides. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿y tú, Fernando, cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, estamos conversando sobre el debate de ayer. ¿Qué te pareció? Sí. Bueno, mira, yo creo hay dos cosas que me llamaron la atención. Primero, el formato del debate. Creo que tratando de que exista, valga la redundancia, un debate, creo que se enredaron mucho en términos de los tipos de digamos, de instrucciones, ¿no? Yo creo que ni siquiera tenían muy claras las instrucciones los periodistas, así que eso facilitó poco el poder seguir el debate, ¿no? Como que no se perdía, bueno, le toca rebatir o no le toca rebatir, no el programa, por supuesto, pero creo que eso fue una gran debilidad.
Lo segundo, creo que todavía me pasa que creo que es un debate que nos muestra las diferencias sustanciales de los proyectos políticos de cada candidato o candidata, ¿no? En términos de desarrollo, de mirada de futuro que queremos como país. Y no estoy diciendo que sean frases clichés, sino que no veo las diferencias. Atacaron, cuando digo atacaron es que pusieron en la mesa, no de ataque. Los puntos que son como obvios, que se vuelven a repetir, ¿no? Mucha cosa de la contingencia respecto a lo que existe no existe, entonces termina siendo como un debate entre sordos, digamos, ahí. Y yo creo que, bueno, por el lado de las tres personas que son de la izquierda, centro-izquierda, como queramos hoy día ordenarlo en el mapa político, me parece que hubo más bien venias para la futura segunda vuelta que confrontaciones, lo cual es coherente en el marco de las negociaciones que puedan venir. Pero yo creo que fue peligroso también algún tipo de comentarios como recién hacían, bueno, respecto a las zanjas, que me parece de lo más brutal que pueda haber en términos de políticas de migraciones que sabemos que no son efectivas, el hacer muros o hacer zanjas o hacer hoyos, qué sé yo, no, eso ya sabemos que no da ningún resultado en términos de política migratoria. Entonces, creo que faltó las posiciones político-ideológicas, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué país hay detrás? ¿Vamos a hacer un Estado de Derecho, un Estado de Bienestar, un Estado socialista? ¿Qué tipo de Estado es el que se ya eso tiene que ver por la coyuntura y porque efectivamente son tantas las preguntas que tienen los auditores y las auditores respecto a problemas concretos, ¿no? Pero creo que en general no fue un buen debate. Ahora sí, me parece que Yana Proboste estuvo bastante bien, creo que elevó respecto a cómo fue contestando, y creo que el que pierde es Sichel, o sea, Sichel estuvo titubeando, no contestaba las preguntas directamente, cuando fíjate que yo creo que a esta altura de la vida política del país, lo mejor es contar la verdad. Creo que eso es premiado incluso por la ciudadanía, sí, más que rechazado, ¿no? Aparte de, por cierto, este debate de ayer que vamos a ver hoy día, probablemente las reacciones que hubo, desde el punto de vista de la elección presidencial, es bien interesante lo que ocurre, porque tú tienes cambios que han habido en las encuestas. Las encuestas tienen, para mi modo de ver, una variabilidad bastante sospechosa a veces, pero para los efectos prácticos eso de alguna manera genera maneras de reaccionar. No me cabe a mí la menor duda que, por ejemplo, Sebastián Sichel está conminado a tratar de recuperar lo que fue en su momento dado su posición central en términos de la derecha. José Antonio Kast, no tengo idea si efectivamente se ha acercado demasiado o no, pero se ha acercado, eso no cabe la menor duda. Y en gran medida ha sido porque los errores dejan paso a veces a este tipo de escaladas muy rápidas de alguien que hace las cosas mejor. Y eso no cabe la menor duda, que José Antonio Kast ha hecho una campaña mucho mejor que la que hizo Sebastián Sichel, quien tiene bastante y larga experiencia en términos políticos, pasando por varios partidos. O sea, él no es el cabrito nuevo que llega y que eventualmente tiene que aprender todo o tiene que rodearse de equipos que le dicen cómo tiene que comportarse. No, Sichel tiene carrete en eso, pero no se nota. No, yo no sé si puedo contestar, ¿sí? Dale cortito, Claudia, de paso a Jorge Altero. Ok. Sí, mira, a mí me parece que lo que dice es cierto. Uno espera un poquito más de solvencia, ¿no? Y de actitud. De actitud frente a la política, ¿no? Lo que implica el acto de la política. Y estaba muy, bueno, creo que además muy agresivo, ¿no? Creo que la agresividad es una cuestión que ya sabemos que es considerada como un punto menos en cualquier candidato. Entonces su respuesta eran con poca experiencia, yo diría eso, ¿no? Su respuesta no daban cuenta de la experiencia que debería tener, como dices tú.
y creo que el nivel, digamos, yo insisto, las ideas, o sea, si es como obvio lo que pueden preguntar, ¿no? A veces parecen muy obvias las preguntas. Entonces, porque para eso uno va y lee lo que ha dicho la prensa o escucha los podcasts que hacen los periodistas en la radio respecto a las preguntas. Entonces, en ese sentido me pareció bastante débil el debate en general, salvo algunas cosas que se pueden rescatar, por supuesto. Y yo creo que, claro, sí que le está ahí buscando los votos que ha perdido. Y respecto a la centro izquierda, yo creo que en el fondo ahí hubo una especie de tirar la pelota unos para otros, para que a ver quién podía hacer el gol, pero no hubo una pelea así por quién tiene la pelota. Me parece que el diálogo que tuvo Boric con Jana Proboste daba cuenta como de, miren, quien pasa la segunda vuelta vamos a tener que apoyarnos porque tenemos más coincidencias que diferencias. Eso creo que se dejó muy claro y eso va cambiando el discurso de hace 2 o 3 semanas, ¿no? Sí, y eso creo que ha sido muy impresionante. Eso me impresionó ayer, fíjate. Tú hablaste, Jorge, de lo que había sido la participación de Marco Enrique Sominames. A mí yo reconozco que también me sorprendió alguien que yo creo que intencionalmente, por cierto, porque es una persona avesada, Marco Enrique, perdón. En esa avesada, en eso, Jorge, él quiso mostrar dos cosas primero: calma e instalar temas que normalmente no estaban puestos en los debates. Y creo que desde ese punto de vista, a pesar de que tiene menos presencia probablemente en medios que los principales que están punteando o que están liderando encuestas, yo creo que mostró mucho más voluntad, por ejemplo, de acuerdo incluso con la derecha, en determinadas cosas, mucho más voluntad de poner temas comunes que los otros que básicamente estaban preparados, creo yo, para enfrentarse. Sí, ahí, bueno, voy a saludar a Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Que hace tiempo hola, que no nos vemos. Me imaginé que eres el mismo. Sí, soy el mismo. Qué gusto. Sí. No, yo creo que, bueno, el punto de Marco Enrique, yo lo mencionaba porque me pareció que era un tema muy decidor, porque de alguna forma, y un poco tomando lo que dice Claudia, lo que uno ve en el tema de los candidatos también, y esto no hay que olvidarlo, es reflejo de lo que de alguna forma viven como crisis los partidos políticos, que tiene que ver con un cortoplacismo, con una mirada más bien miope de los asuntos, una mirada también muy en el sentido de una contraposición casi irreconciliable entre las posturas, y de alguna forma Marco Enríquez trata de poner sobre la mesa el tema de la búsqueda de ciertos consensos, que hoy día plantear la búsqueda de consensos respecto a temas, por ejemplo, como el tema migratorio, parece algo que no logra cuajar, ¿cierto? Y de alguna forma él trata de poner ese tema sobre la discusión, y aquí se produce la paradoja, porque de alguna forma él trata de poner esta idea de una búsqueda de ciertos acuerdos sobre asuntos que tienen un carácter de Estado. De hecho, él dice, hay temas que son de Estado, pero sin embargo él no cuenta con el apoyo de una estructura político-partidaria que lo sostenga fuertemente, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre eventualmente con Sebastián Sichel o con Gabriel Boric. Y sin embargo, esas dos candidaturas eventualmente que tienen este respaldo político-partidario parecen igual no lograr salir del tema de una propuesta que uno podría considerar grandilocuente, como miren, aquí está la solución, y otra que no logra instalar el tema de la búsqueda de acuerdo eventualmente. Entonces yo creo que ese es un reflejo también de un problema que los partidos políticos no han logrado resolver, y eso también se explica, o eventualmente yo lo veo también como explicativo de la fuga rápida de eventuales militantes hacia otras candidaturas en función de cómo va el candidato, y esto afecta tanto a Jana Proboste como a Sebastián Sichel. Entonces yo creo que ahí hay una problemática que, más que los propios candidatos, viven
las eventuales coaliciones que estén detrás de ellos, y eso es un tema que no sé cómo se pueda sanear más allá de que los propios partidos políticos tengan una mirada más de largo plazo, una mirada que uno es como el cliché de una mirada de estatista, pero que además tengan y propicie el liderazgo con esas miradas y no miradas de cortoplacismo. Y eso yo creo que es un problema que está muy evidente. Claudia, ¿tú? Sí, mira, yo estoy de acuerdo con eso, Jorge, y lo digo a propósito de los temas de mujeres, porque, claro, se nombra el sistema de cuidado, ¿no? Y el aumentar la participación laboral producto de los puntos que bajamos casi 11 puntos en estos últimos 2 años, ¿no? Por varios factores, entre ellos la pandemia. Entonces, la pregunta siempre es el cómo, porque si el sistema de cuidado, por ejemplo, va a estar dado por una pensión vitalicia, ¿no? Una pensión de 100 lucas, para decirlo en temas concretos, la verdad es que ese tipo de sistema de cuidado no nos interesa ahora que trabajamos los temas de derechos a las mujeres. Nos interesa más bien pensar en un sistema de cuidado que tenga que ver con compartir, por supuesto, los cuidados, preguntarle también a las mujeres si efectivamente quieren ser ellas las que sigan cuidando a las personas que estén postradas, que estén enfermas, y por otro lado, asimilarlo al sueldo mínimo y con todas las con todo, digamos, lo que significa un contrato de trabajo, ¿no? Y eso yo no lo veo. O sea, hay frases cliché como si estamos empezando, vamos a pensar en un sistema de cuidado, ya, pero el cómo. ¿Y sabes por qué? El cómo es muy importante y que no hay respuesta. Ayer no hubo respuesta a los cómo, porque las promesas que hacen los partidos políticos hoy día, por supuesto, están puestas en duda, por todo el proceso que hemos vivido, que nosotros lo conversamos en muchos programas años atrás, pero casi en 2017, ¿no? Cuando hablábamos de la legitimidad de las instituciones democráticas, que me acuerdo esa conversación la puesta en el panel que tú diriges, Fernando. Entonces, esa pregunta del cómo no queda clara, por ningún lado, no quedan claros los tiempos, y sabemos que las reformas en Chile, cualquier reforma tiene que pasar por el Congreso, y eso también implica un tiempo largo de negociación. Entonces, eso yo creo que no aparece, ¿no? No aparece lo verdadero, lo que es posible hacer. ¿Y sabe por qué es importante decir lo que es posible hacer? Porque tiene que ver con las expectativas de la población y tiene que ver con por tratar de poder superar el tema de la confianza que ya tenemos en Chile, que lamentablemente no está siendo superada, y que al contrario, la desconfianza es parte de la situación actual. Entonces, yo en ese sentido creo que el debate aportó en algunas cosas que alguien quería escuchar, pero no aportó en términos definitivos que vaya a cambiar la balanza. Sí estuvieron mejor algunos más que otros. Yo creo que de verdad Jasna Proboste estuvo bastante mejor que la vez anterior. Boric estuvo como igual siempre, y lo que dice Jorge respecto a Marco, él, claro, trata de él tiene una posición también como desde América Latina, ¿no? A propósito del rol que juega en este espacio que tiene con los presidentes o con expresidentes que no sabemos exactamente de qué se trata, porque no es asesor. Claro, no es asesor, no sé, pero para los efectos prácticos, por lo menos en el currículum debe aparecer ahí que ha asesorado a varias personas o trabajado. No, pero lo digo por la cosa de Puebla, donde se juntan a conversar, pero hay algunos documentos dando vueltas. Lo digo a propósito de eso, no de su pega, digamos, como asesor del presidente. No me está refiriendo a eso. Por eso pone el tema, por ejemplo, de la migración como un problema a nivel mundial, ¿no? Hay un problema a nivel latinoamericano. Y eso me parece una mirada interesante, porque hay que llegar a acuerdo con otros países. Esto no va a ser una solución solamente de Chile. Entonces, en ese sentido, me parece que es un aporte. Y respecto a mí, fíjate que la calma de Marco es una calma como estrategia política. La calma de Kast también es una calma aparente. No creo, fíjate. Yo fíjate que yo discrepo ahí. Yo he entrevistado muchas veces a José Antonio Kast, algunas veces bastante fuertes, y él mantiene siempre una cierta calma. No es pose. Él es bastante más relajado, que es bastante más relajado que otros. Porque al final se enojó.
Pero que, bueno, a todo el mundo le sacan los chorros del canasto, pero También es cierto. sí, pero en general es una persona que puede entrar en un panel con bastante más calma, porque tiene más correte también y sabe que no se juega aquí, sobre todo alterándose. Bueno, al final todos terminan perdiendo con eso. Oye, Jorge, me queda un minuto, así que... Sí, no, un poco cómo van aprendiendo a manejar las dimensiones. Yo creo que eso se ve también en que algunos tienen más experiencia que otros. Yo creo que eso también es muy indicativo de lo que se vio ayer, por lo menos. Sí, no sé qué tanto la ciudadanía quiere experiencia o no. Por ejemplo, está claro, desde el punto de vista de los votantes jóvenes, la experiencia para ellos son 30 años de concertación y eso es lo que no quieren. Es curioso. Así es que la experiencia es algo que a veces parece que fuera súper valioso y otras veces parece que fuera una carga. Sí. Muchas gracias a ambos, Claudia Díaz y... Dime. Ya, gracias, Claudia y Jorge Gómez, cuídense. Gracias. Chao. Cuídense. Abrazo. Chao, gracias. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave.